Saludos médicos, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy continuando con este tema de enfermedades exantemáticas con la parte 2. Recordemos, en el video anterior nos centramos en las primeras tres que están aquí, que es el exantema súbito, eritema infeccioso y sarampión. En el video de hoy hablaremos de las tres restantes, que son la rubiola, la escarlatina y la varicela. Así que sin más que agregar, empecemos con la primera enfermedad exantemática. Recordemos que este video está basado en las guías de práctica clínica mexicanas y en el CTO en la edición de México. Entonces, si a alguien le interesa consultar esas bibliografías, bueno, nos basamos en ese material. Damos inicio con la primera enfermedad exantemática de este video, que es la rubiola. La rubiola tiene una etiología de un virus de ARN de la familia Togaviridae. Esta enfermedad es más frecuente en pacientitos menores de un año y se da principalmente en las épocas de primavera y verano. Comprende una máxima contagiosidad desde los 7 días antes de la aparición del exantema e incluso hasta 7 días después, es lo que lo marcan nuestras guías, ¿ok? En cuanto a la clínica de la rubiola, esta va a tener 3 fases al menos. La primera, que es la fase de incubación, va a durar entre 14 y 21 días, para posteriormente continuar con su fase prodrómica, que dura aproximadamente 1 a 2 días. Características de esta fase prodrómica: va a presentar un cuadro catarral leve con fiebre baja. Recordemos en el video anterior, así inicia más o menos el sarampión, con un cuadro catarral leve pero con un poquito más de fiebre, ¿ok? Aquí no, aquí la fiebre es bajita y conjuntivitis sin fotofobia, similar al sarampión que vimos en el video anterior. Sin embargo, aquí se agrega un dato muy característico que no lo presenta el sarampión, que es las adenopatías dolorosas retroauriculares, que sí se van a presentar en esta fase prodrómica en el caso de la rubiola, ¿ok? Y también se agrega un enantema en forma de petequias a nivel del paladar, cosa que no presenta el sarampión, otro dato característico de la rubiola. Posteriormente a estos 2 días de fase prodrómica inicia la fase exantemática, que va a durar más o menos unos 3 días. Este exantema se va a caracterizar con un exantema de tipo morbiliforme y que es confluente en cara. No se ve tan marcado el patrón cefalocaudal, a diferencia del sarampión, que sí es un dato característico del sarampión, inicia a nivel cefalocaudal. Esto no se ve tan marcado en la rubiola. Como clave diagnóstica vamos a tener que en el caso de esta enfermedad es un cuadro catarral con adenopatías retroauriculares, que recordemos esto no ocurre en el sarampión, seguido de un exantema y buen estado general. Lo recalco aquí en mayúsculas porque, dato clave del sarampión, el paciente se veía con un mal estado general, una apariencia de enfermedad grave. En el caso de la rubiola no, el pacientito va a tener un buen estado general y el cuadro catarral será más leve en comparación al sarampión. El tratamiento de la rubiola es sintomático. Recordamos, como ya se dijo anteriormente, es una enfermedad un poquito más leve, autolimitada porque está originada por un virus, así que el manejo de momento es sintomático, únicamente antipiréticos, bajar un poquito la fiebre y la odinofagia, que muy probablemente tenga el pequeñín, el bebito. Y obviamente la rubiola es una enfermedad que puede prevenirse con la vacunación, entonces se agrega, digamos, más que tratamiento, a la prevención con la vacunación. Pasando ahora a la siguiente enfermedad del día de hoy, vamos a hablar un poco de la escarlatina. La escarlatina tiene varios datos característicos, es importante que prestemos atención en estos, y es una enfermedad de etiología bacteriana por el Streptococcus pyogenes, principalmente en las épocas de invierno y primavera. Al igual que otras enfermedades exantemáticas, va a afectar principalmente a pacientitos en edad escolar, que comprenden entre los 5 y los 15 añitos, y su máxima contagiosidad es en la fase aguda, que veremos a continuación. En cuanto a la clínica, tiene un periodo de incubación de 1 hasta 7 días. Y continuamos con la fase prodrómica, que vendría siendo la fase aguda, ¿no? Esta fase aguda o prodrómica tiene una duración de entre 12 hasta 48 horas, o sea 2 días, y va a tener un inicio brusco, con fiebre alta, cefalea, escalofríos, vómito y apariencia de una enfermedad grave. No nos confundamos con otras enfermedades, tiene algo muy característico que vamos a ver a continuación. En los primeros días de la fase prodrómica va a aparecer una lengua blanca, con papilas hipertróficas, o como se le conoce coloquialmente, una lengua de fresa blanca, como vemos aquí en la imagen, tal cual, como una fresita. El paciente tiene esta lengua de color blanco y sus papilas hipertróficas, como lengua de fresa blanca. Posteriormente se genera una descamación
donde la lengua ahora se vuelve hiperémica y ahora cambia, ahora es una lengua de fresa roja, dato característico que no ocurre en otras enfermedades. Y si comparamos, se aprecia, ¿no? Se aprecia claramente la diferencia entre esta fresita blanca, por así decirlo, y la fresa roja. Posterior a estos 2 días más o menos que dura la fase prodrómica, inicia la fase exantemática, que va a durar más o menos 2 a 3 días. Se va a generar un exantema que, de acuerdo a lo que dicen los libros, se palpa más de lo que se ve. Es más, este exantema se palpa como piel de gallina. A todos nos ha pasado, tenemos mucho frío o algo nos espanta o nos da esa sensación como que de miedito, se nos genera la piel de gallina, ¿no? Que todos conocemos. Bueno, el paciente así se palpa. Si tú lo tocas, se siente, ¿no? Esta característica textura de piel de gallina. A diferencia de otras enfermedades, como en el caso del sarampión, este exantema sí blanquea la presión. Recordemos, se mencionó en el video anterior, el sarampión no blanquea a la presión. En el caso de la escarlatina, sí, este exantema sí blanquea la presión. Y puede afectar a palmas y plantas, o sea, manitas y piecitos, a diferencia de otras enfermedades exantemáticas que no afectan a palmas y plantas. Este también va a resolver en 3 a 4 días más o menos. Como clave diagnóstica para la escarlatina, esta va a iniciar como una faringoamigdalitis bacteriana, a la que 2 o 3 días después se le agrega la piel de gallina y, más característico también, estas 2 fases de la lengüita, ¿no? La lengua en fresa blanca y en fresa roja. El tratamiento, al ser una enfermedad bacteriana, a diferencia de las anteriores enfermedades exantemáticas, sí va a ser necesario el antibiótico. El de elección, de acuerdo al CTO Edición México y a las guías de práctica clínica más recientes, es a base de penicilina oral, la cual es de elección por al menos 10 días. Y como alternativa tenemos a la penicilina benzatínica en una dosis única. En caso de pacientes alérgicos a la penicilina, tenemos la clindamicina o los fármacos del grupo de los macrólidos. Pasando ahora con la última enfermedad exantemática del día de hoy y con la cual concluimos este tema de enfermedades exantemáticas, iniciamos con la varicela. La varicela tiene una etiología con el virus varicela zoster, que en la infancia, en la primera vez que nos da, nos genera varicela y posteriormente de adultos nos puede llegar a generar el herpes zóster, es originado por el mismo virus, y afecta de manera más común a pacientitos menores de 10 añitos, esto en las épocas de entre invierno y primavera. Y su máxima contagiosidad inicia desde 24 horas antes de que aparezca este exantema y continúa hasta que este se genera en forma de costra. En cuanto a la clínica de la varicela, esta va a tener 3 fases. La fase de incubación, que va a durar entre 10 a 21 días más o menos, para continuar o iniciar con la fase prodrómica, que dura más o menos 2 a 4 días. ¿Cuál es esta fase prodrómica? Es un cuadro catarral leve, el cual va a presentar fiebre, tos y rinorrea, como cualquier catarro, cualquier gripe, fiebre, tos y rinorrea o escurrimiento nasal. Posterior a estos 4 días que va a durar esta fase prodrómica, va a empezar la fase exantemática, que va a formarnos un exantema pruriginoso. ¿Qué quiere decir pruriginoso? Que genera comezón, genera comezoncita, ganas de rascarse, como bien lo sabemos en el caso de la varicela, y este es un dato clave, por eso los pongo aquí entre paréntesis. El resto de enfermedades exantemáticas no dan o es muy poco probable que den prurito, o sea comezón. Esto es una clave para diferenciar el exantema de la varicela de otras enfermedades exantemáticas, ya que la varicela es muy pruriginoso, o sea, da mucha comezón. También otra característica clave de este exantema es que este es polimorfo. ¿A qué nos referimos con polimorfo? Que van a coexistir lesiones en diferentes estadios, o sea, unas van a aparecer ya máculas que apenas se van a estar formando, otras ya van a estar en fase de costra, a eso se refiere, ¿no? Que a diferencia de otras enfermedades que todas evolucionan más o menos de la misma manera, aquí van a haber varias lesiones en diferentes estados de evolución. ¿Cómo se le conoce a veces a esto? En exantema de cielo estrellado, ¿no? Pegándole mucha imaginación, vamos a ver que son como estrellas, ¿no? Tal cual, ver el cielo y las estrellas. Este exantema también va a afectar a las mucosas y aparece y desaparece de manera intermitente en más o menos una semana, sin dejar la costra final. Como clave diagnóstica, ya lo habíamos mencionado antes, aquí va a haber un cuadro catarral leve seguido de exantema altamente pruriginoso, o sea que da mucha comezón, y polimorfo, o sea que, como se dijo antes, va a haber lesiones con diferentes estados de evolución. Complicaciones. Algunas complicaciones de esta varicela es que
puede haber una sobreinfección bacteriana. Como ya se mencionó muchas veces, este exantema generado por la varicela va a generar prurito, o sea, mucha comezón, y el pacientito al rascarse puede abrirse más las lesiones y dejar la piel expuesta a bacterias como son el Streptococcus pyogenes o el Staphylococcus aureus, que abunda mucho en la piel de nosotros. Entonces, una complicación es que se puede sobreinfectar por estas bacterias. También puede haber una neumonía, ya sea originada por el virus o por las mismas bacterias que aquí ya mencionamos. Y puede haber complicaciones neurológicas en casos más graves, ¿no? Como una meningitis o una meningoencefalitis. Así que bueno, con esto terminamos la parte 2 de enfermedades exantemáticas. Tanto en Facebook como en Instagram les dejaré un cuadro comparativo de estas enfermedades con los datos más rápidos, ¿no? De cada una de ellas, aunque traté de simplificarlo igual en este video para no hacerlo tan largo y darles puras claves. Me apoyarías mucho dejándome un comentario o un like, compárteselo a otro compañero que crees que le pueda servir o coméntame qué otro tema te gustaría ver y trabajaremos en él. Así que bueno, sin más que agregar, nos vemos en el siguiente video.